Bueno, continuamos entonces con nuestro próximo expositor de El Salvador, Renato López. Él es estudiante avanzado de la carrera de Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales y Opinión Pública en la Universidad de Buenos Aires. Es diplomado en Política Económica por la Universidad Nacional del Salvador. Actualmente se desempeña como pasante en la Embajada del Salvador en la República Argentina y es cofundador de la asociación civil Comunidad Salvadoreña, enfocada en la organización de la colectividad salvadoreña en Argentina. Planteará un análisis de las causas que han llevado a que El Salvador tenga una de las tasas de desigualdad más bajas de la región, aún siendo uno de los países más pobres de América Latina, desde una visión de desarrollo sostenible. Me interesa escuchar este punto. Adelante, Renato, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer al gobierno de San Luis y a todos los organizadores por hacer posible este evento y por permitir expresar todo el conocimiento y las ideas que tenemos los acá presentes. Quiero empezar diciendo que a mí el tema de la desigualdad y la pobreza es algo que desde muy chico siempre me interesó, porque yo vengo de El Salvador, un país súper pequeño, el pulgarcito de América, así nos denominan todos los que viven en el extranjero. Y creo que ambos temas han moldeado de sobremanera el cómo somos, cómo nos desenvolvemos, muchas facetas de la vida de los salvadoreños. Y aparte también me interesaba mucho venir a esta cumbre por el tema también de la juventud, porque bueno, yo tengo 23 años, soy realmente joven y quiero hacer hincapié en que soy parte de la primera generación posguerra. Yo nací en 1994, los acuerdos de paz que se firmaron en Chapultepec se firmaron en 1992. Realmente fue hace poco, somos una democracia muy joven, y creo que el conflicto armado anterior a los acuerdos de paz fue un punto en el cual se pudo haber hecho como un reset, una forma de haber intentado hacer las cosas distintas y cambiar la desigualdad, la pobreza que existía realmente antes, porque obviamente si hubo un conflicto armado era porque había muchas problemáticas. Y bueno, me he enfocado mucho en la investigación de la desigualdad y la pobreza, por lo tanto hice este paper y bueno, lo llevaré adelante, espero que no se haga muy pesado y bueno. Para iniciar tengo que hacer una salvedad también, porque la desigualdad es un tema muy amplio, hay muchos tipos de desigualdad de género, educativa, social, económica, etc. Para ello me abocaré principalmente a la desigualdad económica, más concretamente en un aspecto que es muy delicado y además el más aparente tanto en El Salvador como en América Latina, la cual es la desigualdad de los ingresos, sin tampoco dejar de lado la desigualdad de la riqueza. Cabe aclarar que, según el autor francés Thomas Piketty en su obra El Capital del siglo XXI, las desigualdades con respecto al trabajo usualmente parecen leves y hasta casi razonables. En comparación, las desigualdades con respecto al capital siempre son extremas. Es decir, que como punto de partida, en este estudio, tomé en cuenta que la distribución del capital siempre será mucho más pronunciada de una forma aparente a aquella que está relacionada al trabajo, las cuales a veces pueden parecer leves, más en el contexto de América Latina. El análisis de la desigualdad entonces en América Latina es algo un tanto más complejo que cuando se hace con respecto a otros países que gozan de una mayor salud económica y distributiva. Gracias a una combinación de crecimiento económico y políticas sociales focalizadas, casi todos los países de la región se volvieron menos inequitativos. La manera más sencilla de estimar la desigualdad es ver cómo se reparte entre los distintos estratos sociales el total de la renta que genera un país al año. Promediando todas las naciones de la región, en 1999, el 10% más pobre de la población se llevaba solamente el 1,1% del PBI. En cambio, el 10% más rico se quedaba con el 41,3%, lo cual indica que hay una diferencia de 37,5 veces entre el primer decil y el último decil. Estos son datos elaborados por el CEDELAS
con sede en la Universidad de La Plata de Argentina. En el 2015 ellos hicieron una actualización de estos datos y se encontró que el último decil tenía el 1,6% de los ingresos, mientras que el primer decil tenía el 35,9% de todo el ingreso que tenían los estados en Latinoamérica. Eso significa que la relación ascendió de 37,5 veces, no, descendió, perdón, a 22,4%. Significa que hay una mejora sustancial, pero igualmente un 22,4%, o sea, perdón, de multiplicado es como una diferencia abismal aún, por lo cual aún hay que seguir trabajando. Ahora bien, es importante también tomar en cuenta que la forma actual de producción genera una tendencia intrínseca a producir desigualdades, es decir, a contrarrestar si ésta se le deja actuar por sí misma y que usualmente solo se ve afectada por fenómenos externos, como pueden ser, por ejemplo, las guerras o por decisiones políticas tomadas para enfrentar momentos de crisis. Más allá de ciertos límites, la disparidad de ingresos y riqueza pone en riesgo al Estado mismo, sin olvidar que también se convierte en un obstáculo al desarrollo. En el caso salvadoreño, sucedieron ambas cosas al iniciar la última década del siglo pasado, ya que asumió la derecha radical en el gobierno a través de las primeras elecciones que teníamos desde hace mucho tiempo, y bueno, el conflicto armado llegó a su fin. El entonces presidente Alfredo Cristiani, con respaldo de las instituciones financieras internacionales, aplicaron un modelo propuesto por el llamado Consenso de Washington. Este significaba que El Salvador pasaba entonces de una protección del mercado interno, que fue heredada del periodo de sustitución de importaciones, a una casi completa apertura a la competencia internacional en el campo comercial y financiero. También cabe destacar que muchos activos que estaban en poder del Estado pasaron a manos privadas, reduciendo la capacidad de maniobra que tendría el Estado en el futuro para generar políticas públicas. El modelo aplicado durante la presidencia cristiana implicaba entonces que se produjese una rápida y fuerte liberalización del mercado, eliminando los impuestos a la exportación de los productos agroindustriales, se redujo la carga impositiva sobre la renta de los grandes contribuyentes y se eliminó el impuesto a la propiedad privada y a la herencia. Y no solamente eso, sino que se creó una mayor carga impositiva para los consumidores a través del impuesto del valor agregado y se pasó a un método de reparto a uno de ahorro privado en el sistema de pensiones, o sea, se privatizó el sistema de pensiones. Todos estos cambios rápidos y extremos generaron que en un plazo muy corto las diferencias entre las desigualdades de los ingresos y las riquezas fueran todavía más visibles de lo que ya lo eran durante el conflicto armado. El exministro de Economía, Héctor Dada Giresi, mencionó en una editorial del periódico digital El Faro que en un principio tales medidas no tuvieron una aceptación negativa debido a lo que él denominaba como la burbuja de la paz, en la cual señala que El Salvador tuvo un notable crecimiento del Producto Interno Bruto con una tasa media del 6,5% entre 1991 y 1995. Esto se debe a que hubo una clase de efecto rebote al satisfacerse las demandas de consumo e inversión pospuestas durante el conflicto, acompañado de la utilización de una importante cantidad de recursos fiscales y de ayuda externa a la reconstrucción del país. Luego de que esa burbuja de la paz explotase, la velocidad del crecimiento descendió, como es muy obvio, de una forma muy rápida, llegando a promediar mucho menos de la mitad de ese crecimiento que estaban promediando en el lustro que mencioné anteriormente. El Salvador pasó a tener una balanza comercial positiva, a un déficit comercial que se podría apreciar a muy simple vista, y todo esto a pesar de las generosas medidas que se aplicaron durante el gobierno de Alfredo Cristiani. En algunas investigaciones anteriores a esta, se señala que a la primacía del consumo y de la importación han sido determinantes en el comportamiento económico que se maneja desde entonces. Anteriormente a este periodo, que ha sido descrito, muchos salvadoreños emigraron. Nosotros somos un país netamente migrante. Tenemos a 1/3 de la población fuera del país. Literalmente somos 7 millones adentro del país, 3.100.000 en el exterior. La mayoría migraron a Estados Unidos y a otros países del primer mundo para buscar una salida al conflicto armado. El problema fue que
la salida de personas no se detuvo al finalizar el conflicto armado, sino que siguió creciendo. Esto fue debido a que el número de personas que necesitaban insertarse en el mercado laboral era mucho más alto que la capacidad que tenía el gobierno para crear trabajos, puestos de trabajo. El PNUD lo señaló, y me encanta esto, por eso lo ocupo mucho para señalar el modelo que se aplica tanto en El Salvador como en todo el Triángulo Norte Centroamericano, es decir, Honduras y Guatemala, que es un modelo consumista de promoción de importaciones y exportación de mano de obra. Tal modelo ha obligado que las remesas que ingresan a El Salvador, gracias a los salvadoreños que residen en el exterior, sean cada mes más importantes si es que se toma en cuenta cuánto el PIB significan. Para el periodo comprendido entre el 2010 y el 2013, el Banco Central de Reserva de El Salvador declaró que las remesas han representado un poco más del 16% del PBI. Tal tendencia contrarresta parte del déficit de la balanza comercial, la cual es muy importante, y además es un alto porcentaje de los ingresos fiscales, y es también varias veces mayor a las inversiones extranjeras directas. Es realmente la parte más importante del PBI, superando también ampliamente el gasto social que hace el gobierno. Este fenómeno podría explicar hasta cierto punto cómo es que la pobreza ha disminuido de una manera muy importante a partir de 1992, puesto que desde el momento en que se firman los acuerdos de paz entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y el gobierno, hasta el 2013 el porcentaje de hogares en situación de pobreza pasó de un 64,5% al 29,6%, es decir, que se disminuye en más de un tercio. Y en cuanto al estrato de la pobreza extrema, se redujo a más de la mitad hasta ese año, según unas encuestas de Digestic. Renato, perdón, tengo una consulta. En Sí. todo este marco que estás planteando, ¿cuál es el rol del joven salvadoreño? A eso voy. Perfecto. Sí. Estoy explicando muy... Adelante, sí. adelante, por favor. Lo siento, sí, me playé un poco. Bueno. Bueno, tomando tal criterio, nosotros supuestamente tenemos la tasa de pobreza más baja de Latinoamérica, lo cual me pareció muy poco acertado, según unos estudios del CEDLAS, ya que ellos ocupan una forma de medir la pobreza que es el que está en el justo medio de los ingresos, se considera como el clase media, y bueno, los que están abajo se considerarían, los que ganan menos de la mitad de ese ingreso se considerarían pobres. 14,5%, la verdad, a mí no me parece que es un número acertado, si uno lo observa así. Bueno, para mí, esto es muy importante de tomar porque en El Salvador se niega mucho la pobreza. Nosotros, mi generación, no le interesa informarse, tomar en cuenta tales cosas. O sea, se trata de esconder el problema de la pobreza, creo. Nosotros somos un país que el voto no es obligatorio. Al no ser obligatorio, uno puede elegir hacer la vista gorda, ver a otro lado y decir, bueno, no me interesa. Y me pasa mucho, creo que habemos muchas personas muchos chicos de mi generación que podríamos intentar hacer una diferencia, pero optan a no hacerlo. Y me parece un error muy grande. En lo personal, yo elegí mi carrera y por el mismo tema de la pobreza y la desigualdad. Me parece que es un tema que debe ser tratado y que a la gente no le interesa tratarlo. Más los que tenemos la posibilidad de estudiar, los que tenemos la posibilidad de estar en la academia, los que tenemos la posibilidad de trabajar con gente que no tiene tantos recursos. La verdad que eso es algo que yo agradezco de el estar trabajando en el servicio exterior, que he tenido la oportunidad de escuchar las historias de muchas personas que han tenido que irse del país por la misma situación. Entonces,
el Estado ha dejado de lado también tareas. Perdón. Bueno, como mencionaba nuestro compañero de Buenos Aires, tenemos solo 13 años hasta los objetivos del 2030, lo cual es muy poco tiempo considerando todas las falencias que tenemos como un Estado. Los jóvenes tienen que tomar las riendas del futuro desde la posición en la que se encuentren, intentar influir en las políticas que adopte El Salvador en un futuro, intentar realmente envolverse, y sea desde las urnas, desde la academia o desde la calle también. Se tiene que intentar crear un estado más eficaz, más progresivo y que incentive la activación de nuevas empresas y que nos lleve también a una mejor educación y a intentar que los chicos que vienen después de mi generación se interesen más en el tema de la generación, más que el solo pues hacer la vista gorda a esto o irse del país solamente. Muchas gracias, Renato. Un aplauso para él. Muy interesantes las observaciones en torno a los distintos aspectos de la desigualdad, específicamente la económica, en torno a la diáspora salvadoreña y lo que mencionabas hacia el final, ¿no? La responsabilidad del joven salvadoreño para poder generar un cambio para el país y así poder combatir las principales problemáticas como lo es la pobreza. Muchas gracias, Renato.